La Biblioteca Infantil del Museu de Prehistoria de Valencia presenta El encuentro entre dos mundos. ¿Dónde vives tú? No hace mucho tiempo, 7500 años antes, A Epi, desde muy pequeño, le habían enseñado a vivir de lo que había en el bosque. Aprendió a cazar, a pescar y a saber qué plantas podía comer. Un día, se alejó bastante de su campamento persiguiendo una cabra y llegó a un lugar desconocido, donde había personas como él, pero que se comportaban de una manera muy extraña. Tenían ropa diferente y vivían en casas que no eran como la suya. Nunca había visto nada igual. ¿Quiénes eran aquellas gentes? ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Soy Epi. ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Nea. No te había visto nunca. Pareces sorprendido. Claro, mi poblado no es igual que el tuyo. Estas casas son muy grandes. ¿Cómo las podéis llevar a otros lugares? ¿Qué cosas más raras dices? No, si las casas no se mueven. Nosotros siempre estamos aquí. Y cuando llega el invierno y no hay comida, ¿qué hacéis? Nosotros siempre tenemos comida. La carne y la leche de nuestros animales y los cereales y las plantas que cultivamos y guardamos para el invierno. ¿Cultivar? ¡Qué palabra más rara! Jamás la había oído. Cultivar significa plantar una semilla y cuidarla hasta que crezca y dé su fruto. Por eso, nosotros siempre vivimos en nuestros poblados, que están cerca de los campos. ¿Es que vosotros no vivís siempre en el mismo lugar? No, porque cuando llega el invierno, los animales salvajes se van. Y como son nuestro alimento, tenemos que seguirlos para poder cazarlos. También recolectamos frutos del bosque, pero solo cuando es la temporada. Por eso mi familia siempre cambia de sitio, según la estación, para así cazar ciervos, cabras, jabalíes y tener comida. Pues ya queda poco para que llegue el invierno. ¿Está muy lejos el lugar donde queréis ir? Sí, está muy lejos. Caminaremos varias lunas hasta llegar a un sitio donde no haga frío y haya muchos animales para poder cazar. Así tendremos comida durante mucho tiempo. ¡Wala! ¡Hey! ¿Y no te cansas? No. ¿Cómo voy a cansarme? Estoy acostumbrado a caminar. Epi y Nea pasaron el día juntos. Y Nea le regaló un bonito brazalete de piedra pulimentada a su nuevo amigo, para que le recordara siempre. Y mientras tanto, si no queréis esperar para conocerlas, podéis venir a la biblioteca del Museu de Prehistoria de Valencia y descubrir un montón de libros con historias tan chulas como esta. Y además, os los podréis llevar prestados a casa. Venid pronto, porque 1001 aventuras os están esperando.